Buenas noches, maestro. Los chavos, ¿están listos? Muy bien. Faltan varios. 3, 5. 5 de 12. ¿Qué onda? Durmieron. ¿Qué pasó, maestro? Se durmieron. No, había 5. Ya son 6 de 12. No, Están cenando. profe, vamos a hablar ahorita de lo que leímos, ¿no? Sí. Voy a hacer unas preguntas ahorita. Vamos a ver. Empezamos entonces, chavos, a quemarropa. Plan. Sergio Rosado, ¿estás acá? Sí. Ahí está, chavos. No es que el sonido se te va. El sonido escapa. Escapa de tu voz. Muy bien, compañero. ¿Puedes decirme, por favor, de lo que leíste? Así a profundidad. ¿Qué dice el aspecto de los valores de Scrum en relación al compromiso? ¿Te moriste, Sergio? A ver si sí me escucha. ¿Ya me escucha? Ahorita sí te escuchamos. ¿Qué nos puedes decir en cuanto al compromiso en los pilares de lo que son los proyectos de Scrum? Pues sus metas son un poco más detalladas o realistas, se podría decir así, porque se enfocan un poco más en el tema que ellos tienen ya propuesto, se podría decir, o absolutamente. Ok. Entonces lo determinan un poco más, se podría decir así. Okay. Aquí, muy importante esta parte del compromiso. La situación está en que cuando se tienen metas dentro de un pequeño proyecto, las metas se deben de cumplir. Entonces, en este caso, uno se debe comprometer junto con el equipo para poder realizar esas metas. Desde luego que las metas tienen que ser reales o realistas, ¿no? No van a poder hacer un documento de un resumen de 500 hojas en 2 días. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que hacerse un documento en el tiempo real. Un informe de 15, 20 hojas en un día, pues es realista, se puede hacer a recopilar información o datos. En un día se puede, pero en ese caso, por ejemplo, en el caso de las agendas que se realizan en las juntas, ¿sí? Hay que determinar que cuando hay un punto muy importante en la agenda que se tiene que abordar, se le debe dar una prioridad absoluta y total. Y se recomienda que esa meta en particular se pueda lograr y alcanzar en un solo sprint durante un tiempo determinado. El tiempo puede variar, puede ser cuestiones de horas, días, a lo mucho, factores de días, pero no demasiados. Es el punto importante, se podría decir así directamente, por decir, en un tiempo determinado directamente del proyecto. Así es, lo que Pues pasa es que lo dejen
pues fijo, o sea, esa va a ser la meta que se tiene que alcanzar y se tiene que hacer así, de esta forma. El Pero detalle, pues el detalle está maneja, que el Scrum Master, que es el que se encarga de ver ese tipo de cosas, debe tener la experiencia suficiente a través de los años, a través de múltiples proyectos. Experiencia para poder determinar cuánto es la duración más apropiada de un sprint para atender algo dentro de la agenda. ¿Sí? Profe, Sí, Jesús. eso sí, yo no lo entendí muy bien. ¿Qué es un sprint? Porque vi que lo mencionaban varias veces en la lectura, pero no recuerdo haber leído la parte donde lo explicaban. Mira, el sprint técnicamente se puede traducir el recorrido o la carrera. O sea, aquí estamos hablando de que se tiene un espacio de tiempo para hacer una cosa. El sprint es aplicarte y terminar eso que te asignaron en el tiempo que te asignaron. El tiempo puede ser variable dependiendo de la tarea o la meta que se quiera lograr. Puedes tener un sprint de unas horas para completar una actividad o una tarea, o puedes tener un sprint de un día o un sprint de 2 días o 3 días. Aquí la situación, como vamos a ver más adelante, es que los sprints no deben ser demasiado largos en cuanto a su duración. Esto es de acuerdo a la actividad o a la tarea que se le está aplicando el sprint. Ahorita vamos a ver un poquito más. Sprint se refiere a que, o sea, todo el equipo se va a aplicar en eso, ¿no? Porque veía que siempre que hablaban de sprint, mencionaban que eso se le aplicaba al equipo, ¿no? El equipo puede estar conformado por 2 personas, 3 personas, depende de la actividad que se vaya a realizar. Si el sprint se va a aplicar a todo el equipo, cada miembro del equipo tiene que tener una tarea específica dentro de ese sprint para poder cumplirla. ¿Sí? Si, por ejemplo, la idea sería tener, ¿qué digamos? Un ABC, altas, bajas y cambios de una aplicación web que va a guardar información en MySQL. Muy bien, en el sprint, para lograr cumplir con eso, se tienen que tener ciertos requisitos cumplidos. Primero, que debes tener ya el MySQL funcionando e instalado, que debes tener tu entorno de programación listo, tienes que saber qué información vas a guardar en la base de datos, tienes que diseñar la base de datos lo más pronto posible, verificar que esté normalizada y la aplicación que se va a programar o codificar dependiendo del lenguaje de programación que se use. Si es PHP, hay que ver qué tipos de estándares vas a manejar para el HP, qué herramienta, vas a utilizar Laravel, vas a utilizar algo diferente. Hay muchos aspectos. En la industria del software se puede determinar que algunas aplicaciones o algunos programas pueden tener una duración no mayor a un día o 2, dependiendo de la persona que programe, sobre todo si es una persona que tiene mucha experiencia desarrollando, programando. Entonces se manejan ciertos estándares de tiempo en base a la experiencia de cada miembro dentro del equipo. Hay miembros que no tienen experiencia, que están empezando un proyecto, pues se les da un tiempo mayor o una tarea más sencilla de realizar en lo que van adquiriendo más experiencia en algún aspecto de desarrollo o programación. Eso es a lo que se refiere cuando trabajan en el equipo, el sprint. Se hace un sprint para lograr una meta en particular de la agenda, del proyecto, y para esa meta se tienen que reunir ciertos conjuntos de requisitos que se deben cumplir. Entonces el equipo se distribuye las actividades y tareas, realmente que lo ves el Scrum Master, y en base a eso se asigna quién lo va a hacer y en cuánto tiempo. Y se revisa el avance. ¿Sí? Aparte del bueno, otra pregunta que le tenía de eso es que yo le preguntaba más que nada lo de sprint porque hay una parte donde decía que algo que se debe evitar es utilizar métodos tradicionales que se puedan confundir con un falso sprint. Entonces, yo la idea de sprint sí tenía más o menos, o sea, sí imaginaba que era más o menos como lo que usted me dijo, pero ya esa parte me confundió porque entonces me dio a entender de que el sprint se diferencia mucho de otros métodos de trabajar. Porque, por ejemplo, sé que hay, o sea, tradicionalmente sí se trabaja así en periodos de tiempo, pero o sea, lo que me refiero es como que, ¿qué tiene de diferente
el sprint con respecto a otros. Lo que tiene de diferente es que cuando te comprometes, en el caso del compromiso más que nada, establecer metas realistas dentro de un periodo de tiempo es lo que va a permitir que el equipo pueda tener un compromiso total en él. Pero las metas realistas y el tiempo lo designa solo una persona. Los proyectos pueden tener cosas innovadoras siempre y cuando nunca se hayan hecho alguna actividad, algún proyecto muy particular. Si hablamos de un desarrollo de una aplicación conocida, eso es mucho más sencillo de realizar, ¿sí? Pero si, por ejemplo, te están pidiendo que realices una aplicación en algo que nunca has programado, que alguien llegue contigo y te diga, ¿sabes qué? Necesito que me hagas en este momento una blockchain funcional que permita guardar texto e imágenes dentro de ella. Si llegas con una persona que no tenga experiencia y le dices, ¿sabes qué? La tienes que hacer en un día, pues eso no es una meta realista. Por eso el Scrum Master debe designar, obviamente, las personas que cumplan con el criterio más cercano para poder realizar esa actividad, o alguien que tenga la experiencia para ello. Si la persona tiene tiempo, puede comprometerse a investigar y estudiar, se le da un cálculo estimado razonable, puede ser 4, 5, 6 días, para que la persona investigue todo lo que tenga que hacer antes de realizar lo que tiene que realizar o el trabajo que tiene que hacer. Pero el término sprint tal cual hace referencia a un tiempo limitado para poder realizar la meta que se propuso, ¿sí? Y el compromiso es precisamente lograr que las personas o el equipo en sí mismo logren hacer esto. Si hay miembros del equipo que no lo pueden lograr o algo, entonces el Scrum Master va a tener que tener la iniciativa de o solicitar a otra persona o ayudar directamente a las personas que no tienen experiencia a que la adquieran en un tiempo razonablemente corto, ¿sí? Entonces, el compromiso como valor dentro del Scrum es precisamente lograr que todos aquellos que están involucrados en el proyecto puedan cumplir con las tareas asignadas dentro del sprint en el tiempo asignado. El tiempo puede ser horas, días, a lo mucho. Y eso de la duración solo lo determina el Scrum Master. Si hay algo que nadie ha hecho, que nunca lo han hecho, nunca se ha hecho en la historia, ahí es un buen momento para pensar creativamente en cómo se va a hacer algo. ¿Sí? Pero de que se tiene que idear algo para poder solucionarlo, pues sí. Si nunca se ha hecho un proyecto, un producto o algo, la idea del Scrum es lograr cumplir en la mejor forma posible y dentro del menor tiempo posible con eso. Si es algo factible, adelante. Pero no crean, hay muchos proyectos que nunca se llegan a realizar porque para los miembros del equipo que lo están haciendo, pues no lo logran, no tienen los conocimientos o la creatividad necesaria para hacerlo. Por eso el Scrum Master, que es el que supuestamente tiene la experiencia y más conocimientos, es el que se encarga de asignar las tareas a los miembros del equipo para cubrir todas esas tareas y cumplir dentro del sprint con la meta que se había establecido. ¿Sí? Y estamos hablando nada más del compromiso, ¿no? Es que lograr que el equipo se comprometa en hacerlo. Todos van a hacer la actividad que les toca y al final vamos a ver el resultado de esa actividad de cada quien y ver si se logró el objetivo o la meta que se deseaba. Si tomó más tiempo o menos tiempo, bueno, es punto y aparte. El sprint puede durar horas o días y se recomienda que no dure demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque el que dure demasiado tiempo da pie a que haya retrasos o que haya un exceso de confianza en aquellas personas que tienen que hacer su parte dentro de la actividad. ¿Sí? El compromiso entonces se traduce en que la persona dice, sí, voy a hacerlo. Nunca lo he hecho, pero voy a ver cómo le hago para que dentro de ese tiempo lo hagamos.
y ya en la junta de trabajo, junto con los demás miembros del equipo, logren sacar, tal vez a través de una lluvia de ideas o de algo, el resultado o la posibilidad de resolver algo que nunca habían hecho. Tomen en cuenta de que al final de cuentas deben ustedes tener una bitácora de las lecciones aprendidas, lo que se conoce como la retrospectiva, la Scrum Retrospective, o lo que es hacer un repaso de los conocimientos adquiridos para poder lograr en la siguiente ocasión que les toque hacer la misma tarea, hacerlo más rápido. Ya no tienen que volver a inventar la rueda, ya tienen conocimientos para poder hacerlo. ¿Sí? Posteriormente a lo que es el compromiso, tenemos el enfoque. Bueno, y luego otra cosa, lo que mencionan bastante, el término Scrum Master, ¿es algo conceptual o es algo así como que, o si es un título, digamos, que se tenga que certificar o algo así? O sea, el Scrum Master... El Scrum Master, compañero, perdón, el Scrum Master es una persona, es un individuo con muchos conocimientos en lo que es el marco de trabajo de Scrum, que lo fue adquiriendo a través del tiempo. ¿Se puede certificar a alguien? Podría pensarse en certificarse a alguien en Scrum o en Ágil, que es la metodología. Sí se puede certificar en metodologías ágiles, en Ágil, tal cual. El Scrum Master es una persona o un individuo que tiene experiencia en desarrollo de proyectos, ¿sí? Y que busca lograr obtener un proyecto en el menor tiempo posible con la gente que le toca trabajar con él, aunque esa gente no tenga toda la experiencia necesaria para poder hacerlo. El Scrum Master se encarga de ir ayudándole a esas personas que no tienen la experiencia a que resuelvan sus propios problemas usando su imaginación o su creatividad y guiándolos poco a poco para que lo logren. Toman en cuenta que para que algo tenga éxito dentro de Scrum, ¿qué se tiene que tomar en cuenta para que tenga éxito? Los valores del Scrum y el equipo, ¿no? O sea, todas las capacidades del equipo y ¿cómo se llama? Y las metas realistas, ¿no? Ok, pero ¿cómo mides entonces el éxito, formalmente hablando, dentro de un proyecto de Scrum? Yo vi que mencionaban algo de gráficas y que medían lo de sus lanzamientos. Algo así recuerdo haber leído, que decían que medían el éxito de la inversión, algo así, el retorno de la inversión, me parece. Ok, entonces aquí hablamos de métricas, ¿sí? Algo que se pueda medir. Entonces, sí, se mide el éxito en base a los logros, ya sea que hayan logrado dentro de un tiempo determinado hacer un producto o un servicio o un código, en todo caso, y hay que observar también que el éxito dentro de un proyecto, en lo que es el marco de referencia de Scrum, también se puede medir en base a cuántas veces se logró completar los sprints dentro del tiempo que se calculó. ¿Sí? Si el proyecto se logró concretar dentro del tiempo destinado a cada sprint, eso indica que el proyecto fue exitoso porque al final se obtuvo lo que se quería dentro del tiempo que se estimó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, igual entraría en esa parte, en la parte de todo lo que hace el equipo en el Scrum, se me fue la palabra, la experiencia que van llevando a cabo de cada uno, ¿no? Sí, claro. Hay que tomar en cuenta de que cuando un proyecto se concluye, los miembros del equipo de alguna forma han tenido que ir registrando en su retrospectiva del Scrum en qué tuvieron éxito y en qué fallaron. ¿Sí? De alguna forma tienen que llevar un pequeño registro ellos de las experiencias, pues, que lo que se aprendió, pues, lo que se logró entender. Hay puntos en que a veces se puede lograr proyectos en el tiempo que se estima, se logra que los sprints se cumplan sin ningún problema. ¿Por qué razón? Porque ya se aprendió todo lo que se tenía que aprender para realizar ese tipo de proyectos. Ajá, ahí entraría el parte de lo que es el sprint directamente de cada uno, ¿no? Sí, es correcto.
Pero cuando se logra esto, dice que todos los objetivos dejan poco espacio para el aprendizaje y la mejora. ¿Sí? Por esa razón dice que un puntaje que sea menos que perfecto puede llegar a ser motivador. ¿Por qué? Porque eso va a animar a las personas a tratar de superarse a sí mismas con el paso del tiempo. Si no, los proyectos se volverían pues aburridos, ¿no? Ya no serían tan dinámicos, no tendría tanta creatividad tal vez para algunas cosas. No tendrían ese mismo motivo con el que estaban haciendo los anteriores proyectos, ¿no? Exactamente. Otra métrica que se utiliza mucho en los proyectos de Scrum es en cuanto, como mencionaban por ahí, el retorno sobre la inversión, ¿sí? Si el proyecto retornó suficiente recurso, ya sea en dinero o en otros métodos, también puede medirse el éxito en base a él, ¿sí? Vamos a ver. Acá hay un punto que se mencionaba también en relación a los sprints. Dice que los sprints más largos tienen un rendimiento que va reduciéndose o es un rendimiento decreciente porque existe un menor sentido de urgencia debido a la cantidad de días disponibles para el equipo. Entonces, por ese motivo, los sprints o las actividades que se tienen que realizar para lograr una meta deben ser en tiempos relativamente cortos. Hablamos de días, horas o días. No podemos pensar en sprints de 15 días, sprint de un mes. Eso no es algo que permita que la gente tenga ese sentido de urgencia para cumplir y cumplir con la tarea que se le asignó. Dicen, faltan 15 días, no pasa nada, en 4 días me lo aviento. Ajá. Entonces dejan los últimos 4 días de los 15 para poder hacer las cosas, mientras tanto se la pasan. Ya saben que... Por eso es muy importante, muchachos, tener cuidado con la longitud de los sprints. Pero había más valores, chavos, más valores ahí. Teníamos 5 en total. Solo alcanzamos a ver casi el primero, que era el compromiso. El siguiente es el enfoque. El enfoque dice que es el punto donde ustedes aclaran las funciones y responsabilidades al inicio del proyecto de cada participante dentro del equipo. De esa forma, cada participante se va a enfocar en lo que tiene que hacer y lo va a completar. Tú te vas a tocar a ti hacer la parte de la base de datos. Debe estar normalizada hasta la tercera forma normal. Y debe estar funcionando en PostgreSQL. Pero no sé PostgreSQL. Pues tienes que documentarte. Y agárrate porque te quedan 3 días para hacerlo. Y así como es SQL es un estándar, búscale. Aquí están los manuales y la documentación para que lo hagas. Enfócate a lo que tienes que hacer. Y ni modo, el chavo es un reto, tiene que hacerlo, está presionado porque tiene 3 días y descubre que lo puede hacer en medio día, pero se presionó mientras tanto para hacerlo, ¿no? El enfoque está ahí. La apertura. La apertura dentro de lo que son los valores de los proyectos de Scrum hace referencia a que mediante gráficos o imágenes de un buen tamaño se marcan las actividades y el progreso del equipo. Así hay una referencia visual de lo que se está haciendo y lo que se está logrando. Y se puede ir marcando cada paso de éxito dentro del proyecto, cada vez que termine un sprint y antes de que inicie otro sprint. Para ir viendo cómo van avanzando. Los otros puntos que son el respeto y el valor. Dice, el respeto obviamente en referencia a los miembros del equipo, cómo deben comportarse y tratarse y ver lo mejor de todos y no lo peor. Y el otro punto del valor hace referencia al dejar los viejos modelos y hábitos y tratar de pensar en ideas fuera de lo común, ¿no? Entonces, aquí es interesante esa parte del valor. La creatividad es una cosa. Que sea efectiva es otra cosa también muy diferente. Por ejemplo, si ustedes tienen un pequeño proyecto en el cual ustedes tienen que hacer
una habitación de concreto. Tiene que ser una habitación de concreto, pero tiene que ser una habitación de tipo ovalada. Tiene que ser ovalada y tiene que tener una entrada a la habitación, debe tener unas ventanas. ¿Cómo le van a hacer? Y van a pensar, ¿cómo van a hacer una habitación ovalada? Cuando regularmente las habitaciones son pues rectangulares, ¿no? ¿Estamos? Entonces aquí el valor se va a dar de una forma muy curiosa. Muchos empiezan a idear, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para tener una habitación ovalada? Pues vamos a tratar de pensar cómo le haríamos. Y algunos empiezan a hacer unos moldes de madera o moldes de metal, bastidores, para hacer una estructura. Y con cuidado tratan de ensamblar el molde y empezar a ver con qué material van a poder hacer pues la habitación. Que se mantenga bien, estable y que no haya problemas para que saquen todas las cosas que están metiendo dentro del molde, porque para poder sacarlos después tienen que romper una pared, etcétera. Es una habitación ovalada, no es rectangular, no tiene una puerta que puedan ustedes utilizar fácilmente. Van a hacerlo por secciones, van a hacerlo ¿cómo? Y de pronto a alguien le ocurre, oiga, ingeniero, ¿y si hacemos una habitación ovalada, pero usando un globo? Inflamos el globo y luego lo bañamos de concreto y esperamos que se seque como si fuera engrudo. Y nada más esperan a que seque y cortan la puerta y cortan las ventanas y se acabó. Eso, chavos, ¿a quién se le ocurrió hacerlo con un globo? Un globo gigante, lleno, inflado, y bañándolo con concreto, y esperando a que se secara. Hay que esperar obviamente un tiempo para lograrlo, pero se puede hacer. Una habitación ovalada. Con techo ovalado, piso ovalado y paredes ovaladas. ¿A alguno de ustedes se le ocurrió hacerlo con un globo? A muchos sí, a otros no, pero los que sí se les ocurrió es una forma de innovar, una forma de hacer algo distinto para lograr algo nuevo. A eso se le da el valor de las cosas. Otro ejemplo, en un proyecto de automatización. Un proyecto de automatización. Bueno, oye, necesitamos un proyecto de automatización en el cual podamos nosotros, a través de un dispositivo, controlar el encendido y apagado de luces. También podamos prender o apagar aire acondicionado, prender o apagar una bomba de agua, etcétera. No, pues está muy fácil. Miren, podemos comprar estos dispositivos que pueden conectar inalámbricamente, Wi-Fi, toda la cosa. Y te dicen por parte del Scrum Master, está muy bien, el único detalle es que el presupuesto para hacer la automatización son 5,000 pesos. Y lo que estás proponiendo para automatizar cuesta 20,000. ¿Cómo le van a hacer? Aquí es idear algo nuevo. ¿Perdón? Que ya fue. Bueno, muchos pueden pensar que ya fue, efectivamente, pero hay otras alternativas, pero requieren un poquito más de investigación y de estudio. Bueno, si los componentes automatizados de marca me cuestan 20,000 pesos, ¿cómo le puedo hacer para que sea más barato? ¿Por qué te cuesta 20,000 pesos? Porque los dispositivos están muy bonitos, fueron diseñados en Estados Unidos, tienen sistemas operativos que requieren licenciamiento, tienen programación, interfaces muy bonitas, etcétera, etcétera.
pero que me interesa la funcionalidad. Me interesa poder automatizar y poder controlarlo con facilidad. Vi una página web nada más. Entonces, ¿qué alternativas existen? Pues resulta que puedes investigar y que encuentras que hay dispositivos de automatización muy pequeños que te cuestan nada más 2,000 pesos los dispositivos. Y para echarlos a andar necesitas una pequeña computadora muy modesta con un sistema operativo que sea gratuito y libre. Y con una solución también que sea de código abierto, que no cueste. Y ya te ahorraste si lograste todo por menos de 5,000 pesos. Solo tuviste que documentarte más. Pero lograste lo De que... hecho, yo tengo visto algo así como lo que usted dice, pero en el ámbito del desarrollo de juegos. Recuerdo que una vez vi un video de un chavo que hacía un juego con puro software gratuito, o sea, desde el diseño de personajes, los mapas, todo, lo hacía con puro software gratuito. Claro. Usaba creo que como 5 programitas ahí y ya con eso. Es hizo correcto. su juego. En lugar de utilizar programas con licenciamiento un poquito elevado, ¿por qué? Porque tienes que pagar las licencias por los modelos de rendereo, por los modelos sólidos, por muchas cosas, porque como vas a cobrar por el juego, pues necesitas pagarle también aquí la herramienta, ¿no? Entonces, pero si lo haces todo por software abierto, utilizando Steam, por ejemplo, para poder hacer los motores de juegos, pues hay otras alternativas que son totalmente libres. Entonces, hay forma de hacer las cosas. Muy bien, chavos. Vamos a dejarlo hasta acá y les veo la siguiente clase que nos toca. ¿Qué día? Creo que hasta el lunes, maestro. Hasta el lunes, es correcto. Sí, maestro, hasta el lunes. Perfecto. Muy bien. Nos vemos el lunes, chavos. Mientras tanto, voy a tratar de subir unos materiales al curso del módulo para que los podamos ir viendo y repasando, porque es material de teoría que tendremos para nuestro examen del primer parcial en relación a esto. ¿Sale? Ok, Correcto, profe. maestro. Muy bien, chavos. Pues, cuídense, estamos pendientes. Tengan un buen fin de semana porque no los voy a ver mañana. Y aquellos que tienen sus posts pendientes en Blurt, a ver a qué hora. Bueno, maestro. Ya saben. Bueno, maestro. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, maestro. Que descansen. Maestro, nos vemos. Bye bye. Sí, maestro. Igual.